Cuestionamientos para el fiscal Daniel Ayala, que está tratando temas muy importantes como el de Pari, por ejemplo, Gabriela Zapata, y también del ex viceministro Illanes. Hoy día estoy con el senador Arturo Murillo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿cómo llegó al canal? Bastante complicado. Se han esmerado los bloqueadores desde muy temprano. Es lamentable que suceda esto, y aprovecho tu pregunta para decir que no podemos ser presos los ciudadanos de bloqueadores. Debería actuar la policía. En estos casos es cuando tiene que actuar la policía en desbloquear. Saquen sus grúas, no permita que la ciudadanía, lluvia, frío, tenga que caminar. Yo creo que es una tortura, no creo que sea correcto. A mí me parece que es terrible lo que está pasando en la ciudad de La Paz con el tema de los transportistas. Bien, sin embargo, fue puntual, y para esta entrevista invitamos a parte y contraparte, al senador y también a miembros de la Fiscalía. Sin embargo, no se presentaron al canal, pero empezamos con usted. ¿Le parece? Claro que sí. Existe una denuncia que es muy fuerte, muy importante, en contra de un fiscal que está manejando casos también importantes en el país. Le hablo de Gabriela Zapata, Pari. Sí, pero hay que recordar dos cositas antes de que te resuma el caso de este fiscal anticorrupción. Daniel Ayala. Sí, yo hago una denuncia el día lunes y hago una petición de informe oral que la mandamos en una segunda oportunidad. Ya estamos haciendo esta. Hicimos la primera el año pasado, en abril, con el senador Ortiz. Ahora vuelvo a poner sobre la mesa este tema porque queremos saber cuáles son los avances después de 15 meses prácticamente del asesinato del señor Illanes, viceministro de Gobierno, y del asesinato también de la muerte de algunos mineros. Ya el año pasado nosotros preguntamos al fiscal si se había hecho una investigación, una triangulación sobre las llamadas que nosotros denunciamos. Yo denuncié 135 llamadas que hizo antes de morir el señor Illanes, 2 meses antes de la petición de informe oral, para que nos ubiquemos en el tiempo. Que cuando llegó el fiscal general Guerrero al Senado, nos dijo que recién a él le había llegado 2 días antes de la petición de informe las llamadas telefónicas, y que estaba buscando quién le haga, porque nadie le quería hacer las investigaciones sobre las llamadas, y que no se había todavía llamado a declarar a nadie. Ya han pasado, de eso ha pasado prácticamente 10 meses, entonces hoy día deberíamos tener resultados con el fiscal Guerrero. Pero a mí me llama muchísimo la atención que la semana pasada el fiscal Blanco, fiscal de Distrito de La Paz, se agarra en una lucha encarnizada con el hoy viceministro Quiroga, antes director de régimen de seguridad o penitenciario, creo que era ayudante justamente el viceministro Illanes. Y cuando el señor viceministro Quiroga le exigía que cumpla con sus deberes a Blanco, Blanco le decía que no se meta con la fiscalía porque él había presionado a la fiscalía para que suelten a su suegra, pero que además seguía molestando, lo iba a llevar a declarar. Entonces, para mí es un acto absolutamente delincuencial. No puede estar en la voz de un fiscal de distrito decir, oye, si me sigues molestando te voy a traer a declarar. Entonces, eso me llama mucho la atención. Por eso hacemos una serie de peticiones de informe, y ya veníamos investigando quién está investigando el caso Zapata, y resulta, nos encontramos con una sorpresa terrible. ¿Quién es Daniel Ayala, para empezar? Acá les presento al fiscal Daniel Ayala Yupanqui. Este señor está investigando el caso Zapata. Este señor, los casos graves de corrupción que había del caso Zapata, los ha desechado, y ya no tiene inculpaciones graves Zapata. Zapata de aquí a un tiempo va a salir como la Santa Zapata, ¿no es cierto? Y tal vez tengamos que pedirle disculpas a los bolivianos por haber desconfiado y porque haya habido tanta corrupción con esta señora. Pero no solamente está en ese caso, también está en el caso Illanes, pero sorpresa, también está en el caso Pari. Los 3 casos más sonados que han habido los últimos tiempos. Ahora, ¿qué es lo llamativo de esto? Eso quiero saber, senador. ¿Qué le llama la atención del doctor? ¿Qué le preocupa? Me preocupa muchísimo que el doctor Yupanqui, Daniel Ayala Yupanqui, ha sido destituido de la Policía Nacional por el Tribunal Disciplinario, ¿no?, con la resolución de condena 023/11, aquí la tenemos, de fecha 18 de febrero del 2011. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido destituido este señor? Aquí tenemos los datos por qué ha sido destituido, y es gravísimo. Alterar los elementos de juicio en la organización de procesos disciplinarios por afectos y desafectos. O sea, tú me caes bien, altero a tu favor. Me caes mal, te hago votar, te hago destituir.
o en perspectiva de merecer algún beneficio económico, ¿no es cierto? Incumplimientos, resistencia individual o colectiva a mandatos de órdenes y disposiciones reglamentarias. Incumplimiento temerario y doloso a las disposiciones legales emanadas por autoridades judiciales y jurisprudencia. O sea, es un fiscal anticorrupción. Un fiscal anticorrupción que ha sido, aquí tengo la resolución que lo despide, lo destituye por corrupto, ¿no es cierto? Por corrupto, por hacer cosas ilegales, por hacer cosas chuecas en contra de sus compañeros, cuando él era fiscal en la policía. Y resulta, premio mayor, va a trabajar a la Fiscalía de Distrito y es el fiscal anticorrupción. Senador, ¿podemos confiar en esta gente? Nos queda un minuto dada la coyuntura. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? ¿Respondió la Fiscalía al respecto, el fiscal de Distrito? Entiendo que ayer todos se han estido en la Fiscalía, como de costumbre. Cuando hay una denuncia, todo el mundo se pierde hasta armar alguna estrategia para contestar. Vamos a llamar al fiscal de Distrito también sobre este tema a una petición oral, ¿no es cierto?, para que nos explique cómo se escoge al personal de la Fiscalía, qué clase de exámenes se toma, se los investiga, o es que se puede ir a San Pedro o a Chonchocoro a buscar quién está librecito para poderle dar trabajo. A mí me parece altamente preocupante. Eso es lo que nos muestra por qué los delincuentes están en la calle, los inocentes están en las cárceles, pero ¿por qué esta gente está protegida? Porque este tipo de gente también persigue a políticos, ¿no es cierto? Hace el trabajo sucio. Y solamente les traigo una cosita a la memoria. ¿Recuerdan al ex fiscal Sosa? Sosa hacía este tipo de trabajo sucio. Lavaba la cara al gobierno, armaba casos para el gobierno y hoy día fugado del país con un montón de plata y sin embargo ahora se dice opositor. Entonces tenemos que luchar con esas cosas y transparentar la justicia y el Ministerio Público en nuestro país. Gracias, senador. Reiteramos que invitamos también al fiscal de Distrito para dar equilibrio a esta entrevista. Sin embargo, no encontramos respuesta y, bueno, escuchamos su versión. Le agradezco mucho y más adelante, seguro durante la jornada, difícil que venga el fiscal de Distrito. Yo les recuerdo que el fiscal de Distrito era antes fiscal del caso Zapata y justamente por esconder el certificado de nacimiento del supuesto hijo de Evo Morales es que es premio va de fiscal de Distrito. También lo denuncié. Bien, senador. Gracias. Buenos días. Tenemos más para usted aquí en La Revista.